Bienvenidos a Cápsulas de Entrenamiento, un espacio para pensar el entrenamiento en escalada más allá de las rutinas y los ejercicios. Cada episodio es una invitación a mirar el cuerpo como un sistema, el movimiento como diseño y la práctica como una forma de comprensión. Porque entrenar no es solo repetir, es aprender a sostener, a sentir y a elegir con inteligencia. En 1968, un joven estadounidense trabajaba en la NASA. Su nombre era Jack Kilby. Todavía no era famoso, pero se pasaba horas frente a planos, fórmulas, revisando protocolos, repitiendo cálculos. Su trabajo era importante pero invisible, parte de un engranaje técnico que debía funcionar con precisión milimétrica, hasta que un día algo lo incomodó. El diseño del sistema de guía para una misión lunar tenía un fallo sutil, casi imperceptible pero persistente. Era como una piedra dentro del zapato, pequeña pero imposible de ignorar. El protocolo decía una cosa, los ingenieros opinaban otra, y él sentía que ninguna de las dos era suficiente. No podía decir con certeza qué era lo que fallaba. Solo sabía que si seguían por ese camino, algo importante iba a fallar. Así que en vez de insistir, hizo algo que no debía. Salió del sistema. Se encerró 2 días en una sala secundaria del laboratorio con una caja de piezas electrónicas obsoletas. Combinó elementos de distintos modelos, cruzó funciones que no se usaban juntas, violó normas de diseño internas. Y lo que salió de ahí fue una solución inédita, mucho más estable, más precisa, más adaptable. Cuando presentó su propuesta, al principio pensaron que era una locura, pero después, cuando la probaron en simulaciones, funcionó. No había mejorado el sistema, sino que lo había transformado. Y todo por seguir una intuición. Por fugarse de este camino principal, Jack Kilby años más tarde recibiría el premio Nobel por su invención del circuito integrado. Pero eso es otra historia, la del premio. Esa es la parte que todos recuerdan. Lo que no muchos saben es que la semilla de su invención no fue una genialidad repentina. Fue un momento de incomodidad, una grieta mínima en la lógica establecida y una decisión que casi nadie toma. No forzar la continuidad, sino desviarse. Si el filósofo francés Gilles Deleuze hubiera conocido esta historia, no habría hablado de innovación ni de eficiencia. Habría dicho simplemente, aquí hubo una línea de fuga. Una línea de fuga no es una huida, tampoco es una rebeldía sin sentido. Es un escape que no busca romperlo todo, sino encontrar otro camino. No se trata de salir corriendo, sino de permitir que algo distinto aparezca. En un mundo que ama las respuestas, hay conceptos que por su propia naturaleza resisten a ser definidos. No porque sean confusos, sino porque son vivos, porque cada vez que los querés encerrar, ya se están moviendo. La idea de línea de fuga, según Gilles Deleuze, es uno de esos conceptos. No es una cosa, no es una categoría, es un movimiento, un gesto, una dirección, un escape que no es huida, pero que tampoco regresa. Cuando Deleuze habla de línea de fuga, está pensando en sistemas sociales, políticos, biológicos, culturales y también afectivos. Sistemas que se organizan para funcionar, para sostenerse, para dar sentido, pero que como todo sistema vivo, con el tiempo corren el riesgo de cerrarse sobre sí mismos, volverse rígidos, predecibles, estériles. Y es ahí, en ese momento de saturación, donde aparece la línea de fuga. No como una revolución ni como una explosión, sino como una fisura, una grieta mínima por donde algo comienza a escapar. Algo que no tiene nombre aún, pero ya no puede quedarse adentro. Una energía que no encuentra su forma, pero necesita moverse. Y lo fascinante es que esa fuga no viene desde afuera, no es una imposición, no es una interrupción forzada. Es algo que nace dentro del sistema, pero que no puede seguir sus reglas. Es el sistema tocando sus propios límites, y al tocarlo crean otras posibilidades. Gilles Deleuze no pensaba en entrenadores ni en atletas. Pensaba en filosofía, política, deseo, lenguaje.
pero también en cuerpos, en gestos, en sistemas que se ordenan para operar y terminan sofocando la vida que querían organizar. Cualquier estructura, por más noble que sea, corre el riesgo de transformarse en obstáculo cuando olvida su origen. El método, la técnica, la planificación. Todo eso nace para servir al movimiento. Pero si se vuelve un fin en sí mismo, lo ahoga. En el entrenamiento pasa básicamente lo mismo. Lo que empezó como una guía se vuelve una cárcel. Y lo que era apertura se transforma en control. No de golpe, no con violencia, pero sí de a poco. Como una rutina que ya no se siente. Como una corrección que ya no tiene sentido. Como una sensación de estancamiento que nadie sabe explicar. Esa es la señal de que el sistema necesita aire. Y el aire entra por la fuga. En el entrenamiento la línea de fuga puede tomar formas distintas. Una estrategia que no estaba prevista, una pausa que genera claridad, una decisión corporal que desafía el protocolo. No se trata de un capricho, se trata de sabiduría encarnada, de una inteligencia que emerge desde el cuerpo cuando el entorno permite que hable. El problema es que muchas veces no escuchamos, porque esperamos el rendimiento, porque buscamos eficiencia, porque queremos obediencia. Y todo eso es legítimo, pero parcial. Cuando un gesto aparece sin haber sido planificado, cuando una variación se impone por necesidad y no por instrucción, cuando un escalador encuentra una solución que nadie enseñó, estamos ante una fuga. No porque se desvíe el entrenamiento, sino porque se reabre. Porque recuerda que lo vivo no siempre encaja en lo previsto o lo previsible. Que el gesto técnico también puede ser una creación. Y que entrenar no es solo repetir, es también permitir que algo nuevo aparezca. Entrenar con líneas de fuga no es improvisar al azar. Es crear condiciones para que lo inesperado pueda ser observado, interpretado y acompañado. El entrenador que comprende esto no renuncia a su rol, al contrario, lo expande. Ya no es solo quien planifica, corrige y dirige, es quien cuida el espacio para que el sistema pueda transformarse. Eso requiere de sensibilidad, requiere saber cuándo dejar pasar una variación, cuándo sostener el protocolo, cuándo seguir el hilo de un desvío. No como quien pierde el control, sino como quien confía en la inteligencia del proceso. Y cuando eso ocurre, el entrenamiento se vuelve más orgánico, más real, más capaz de producir cambios profundos. Entrenar ya no es formar obediencia, sino formar cuerpos que piensan, que perciben, que responden con creatividad a contextos cambiantes. Por eso esta cápsula no termina con una técnica, ni con una receta. Termina con una invitación a pensar el entrenamiento como un sistema vivo, a aceptar que no todo lo que sale del plan es error, a veces es señal, a cultivar la escucha de lo que emerge, a confiar en que el cuerpo también sabe, a entender que lo que se escapa no siempre interrumpe, a veces complementa. Porque entrenar como vivir no es solo seguir caminos, es aprender a reconocer los desvíos, es saber estar en el borde sin caer, es abrir una ventana y dejar que entre el viento. Eso decía de luz, es una línea de fuga. Y quizás justo ahí empiece algo nuevo. Porque los sistemas vivos no solo se adaptan, también se reinventan. Y tal vez esa reinvención empiece por una pregunta. ¿Y si no seguimos el camino previsto? ¿Y si dejamos que lo inesperado también tenga un lugar? Tal vez en esa grieta esté lo que estábamos buscando. Gracias por escuchar, nos encontramos en la próxima fuga.